Hola, mi nombre es Karina Montserrat González García y voy a exponer los temas del segundo parcial. El contenido de esta exposición eh, incluye como primer tema el acto médico, posteriormente la práctica médica y el marco legal, como tercer tema la lex artis médica, como cuarto tema la NOM 004 y el expediente clínico, y finalmente se tocarán temas sobre medicina forense. Iniciando con el acto médico, pues el acto médico es un conjunto de acciones que efectúa el especialista en el ejercicio de su profesión como parte del proceso para emitir un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico. Es decir, el acto médico pues básicamente es la esencia de la relación del médico con el paciente, de la que nace un vínculo patrimonial y en el que la norma legal lo señala dentro de la atención médica, que pues es el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de promover, proteger y restaurar su salud. Las implicaciones científicas del acto médico, pues bueno, el acto médico es una actividad técnica y científica que se realiza con base en conocimientos médicos actuales y en los principios de la lex artis, es decir, las normas profesionales y éticas aceptadas. Por ejemplo, específicamente en el caso de la medicina forense, pues esto implica aplicar criterios científicos rigurosos para establecer diagnósticos, causas de muerte o lesiones, y pues todo esto con un fuerte componente clínico, normativo y ético. Cada atención en el acto médico va a requerir de la integración entre hallazgos clínicos, estudios de laboratorio, gabinete y la correlación anatomoclínica para generar conclusiones válidas y útiles tanto en términos médicos como legales. Y pues finalmente esto va a garantizar la certeza diagnóstica y con ello la emisión de una conclusión de carácter médico integral, completa y profesional. En cuanto a las implicaciones éticas, esto relacionado a los principios de bioética, pues las implicaciones éticas del acto médico se basan en la aplicación de los principios fundamentales de la bioética, los cuales van a orientar la conducta del profesional de la salud, comenzando con el principio de no maleficencia, que básicamente consiste en primero no hacer daño, primum non nocere, donde el médico debe evitar todo daño físico, emocional o psicológico al paciente o a sus familiares, incluso en caso de que el paciente haya fallecido, como en las necropsias que se realizan en medicina forense. Y pues esto en medicina forense incluye procedimientos cuidadosos, el tener respeto por los restos humanos, la utilización de técnicas apropiadas y adecuadas, condiciones de trabajo y tomar las medidas de bioseguridad. Bueno, ahora en cuanto al principio de beneficencia, básicamente este obliga al médico a actuar en favor del bienestar del paciente o, en el caso de la medicina forense, de las partes interesadas, que pueden ser los familiares, las autoridades judiciales, etcétera. Y, por ejemplo, en las necropsias, pues la beneficencia se refleja en el trato digno al cadáver y la entrega de la información clara y útil para establecer los hechos, lo que pues aporta bienestar y justicia a los allegados y al sistema legal. Ahora, en cuanto al principio de justicia, este pues básicamente implica dar a cada uno lo que le corresponde, asegurando que haya equidad en el trato. En medicina forense esto se aplica al asegurar la imparcialidad, objetividad y transparencia en la evaluación médica y en los informes periciales. Esto también exige que pues, el médico trate de evitar sesgos y se base solo en hechos comprobables sin favorecer a una de las partes involucradas. Y finalmente el principio de autonomía, y pues básicamente este se refiere al derecho del paciente a decidir sobre su cuerpo y su salud con base en información clara, completa y comprensible. En medicina forense, aunque muchas veces pues, se actúa por orden de una autoridad, se requiere también el consentimiento informado del paciente vivo o el respeto por la voluntad de los familiares en el caso de los fallecidos. Entonces, el médico forense debe asegurarse de que el evaluado, si está vivo, comprende los procedimientos y consciente de forma libre e informada todo lo que se va a realizar.
Ahora, en cuanto a las implicaciones legales, es decir, la responsabilidad profesional del médico, pues las implicaciones legales del acto médico están directamente relacionadas con la responsabilidad profesional del médico y abarcan una serie de obligaciones jurídicas y éticas que deben cumplirse en el ejercicio de la medicina. La responsabilidad médica surge de una omisión no intencionada de la conducta debida para evitar el daño. Y esto puede deberse a ya sea a negligencia, donde no se hace lo que se sabe que debe hacerse, o también a impericia, es decir, que haya falta de conocimiento o habilidad técnica, o también a imprudencia, es decir, actuar sin medir las consecuencias. Y pues estas condiciones constituyen una mala praxis médica y generan responsabilidad profesional, ya sea civil, administrativo o penal, dependiendo del caso. También todo acto médico implica una obligación de medios, no solo de resultados. Esto quiere decir que el médico no está obligado a curar, pero sí a actuar diligentemente conforme a la lex artis, que es el conjunto de conocimientos, habilidades y prácticas aceptadas por la comunidad médica. Y pues en cuanto a los tipos de responsabilidad, pues se puede generar una responsabilidad civil, es decir, donde se busca la reparación del daño mediante compensación económica, una responsabilidad penal que implica sanciones privativas de la libertad o suspensión profesional y pues se aplica más en los casos graves. Y finalmente la responsabilidad administrativa, que involucra más el cumplimiento de normas y deberes del cargo. Y pues estas sanciones pueden ser amonestaciones, suspensiones o destituciones. Ahora, en cuanto a la segunda unidad, que consiste en la práctica médica y el marco legal. Bueno, comenzando con la definición de la práctica médica. La práctica médica se define como el acto de anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento, directo o indirecto, relacionado con el diagnóstico, pronóstico, tratamiento de enfermedades o la preservación y recuperación de la salud. También incluye el asesoramiento médico, ya sea público o privado, y las pericias realizadas por profesionales de la salud. La diferencia entre el acto médico y la práctica médica, pues esto varía en las distintas bibliografías. En la mayoría se utiliza estos términos de manera indistinta, pero en algunas de ellas sí realiza como esta diferencia de que la práctica médica se refiere más como al conjunto de actos médicos que realiza el profesional, incluyendo la toma de decisiones clínicas, el trato ético al paciente y el cumplimiento de normas técnicas y deontológicas, y el acto médico hablan más como una acción puntual y concreta dentro del ejercicio profesional. Por ejemplo, el realizar una cirugía, emitir diagnósticos, indicar tratamientos, etc. Sin embargo, en muchas bibliografías, como ya mencionaba, se utiliza de manera indistinta estos términos. En cuanto a las implicaciones legales de la práctica médica, pues como ya se mencionaba un poquito previamente, las implicaciones legales de la práctica médica van a girar en torno a la mala praxis. Se considera mala praxis cuando hay daño en el cuerpo, la salud del paciente provocado por imprudencia, negligencia, impericia o el incumplimiento de deberes o reglamentos por parte del médico, como ya mencionaba. Y pues la mala praxis puede derivar en demandas legales y obliga a muchos médicos a contratar seguros de responsabilidad profesional. Entonces, la responsabilidad médica implica que no todo error constituye una mala praxis, pero sí hay responsabilidad cuando se actúa fuera de las condiciones de una buena praxis, es decir, la prudencia, pericia, diligencia, conciencia, etc. Entonces, en cuanto al concepto de lex artis ad hoc, que como ya se mencionaba es el conjunto de normas técnicas y éticas que regulan la correcta ejecución de un acto médico según las circunstancias de tiempo, lugar y avance científico, pues también se va a basar en esto para la formación de las implicaciones legales de la práctica médica. Ahora, en cuanto a los derechos y obligaciones, comenzando con los derechos y obligaciones del médico,
Específicamente comenzando con las obligaciones, vamos a tener varios puntos. El primero es el brindar trato digno a los pacientes, familiares y o cuidadores. Posteriormente, brindar información integral a pacientes, familiares y o cuidadores. En tercer lugar, abstenerse de garantizar resultados y facilitar una segunda opinión en caso de duda o incertidumbre. Como cuarto punto, el integrar, cuidar y resguardar el expediente clínico, del que vamos a estar hablando un poquito más a detalle posteriormente. Como quinto punto, el garantizar la privacidad y confidencialidad de datos personales de las y los pacientes. Como sexto punto, el utilizar correctamente los recursos sanitarios de los que se disponga. Como séptimo, el recabar el consentimiento informado. Como octavo, el referir a la o el paciente oportunamente a un profesional o unidad médica de mayor capacidad resolutiva. El noveno punto, la actualización y certificación del profesional permanente. Y finalmente, como décimo punto, el responder y resolver las inconformidades y quejas por la atención médica brindada. Esto en cuanto a las obligaciones, ¿verdad? Y ahora, en cuanto a los derechos del médico, el primero consiste en ejercer la profesión en forma lícita, libre y responsable. El segundo es participar en la mejora de la calidad de la atención. El tercero es contar con infraestructura, equipamiento y material necesario. El cuarto, recibir información necesaria, completa y veraz por parte de los pacientes, familiares y o cuidadores. El quinto, el recibir trato digno y respetuoso. El sexto, el acceso a actividades para el desarrollo y crecimiento profesional. El séptimo, el recibir asesoría jurídica y acceder voluntariamente a mecanismos alternativos de solución de controversias. El octavo, el contar con protección para salvaguardar su prestigio, honorabilidad, derechos humanos y, pues en su caso, ejercer su derecho de réplica. El noveno, informarse ante la autoridad por actos de discriminación o maltrato. Y finalmente, el décimo, el recibir remuneración por su trabajo. Ahora, en cuanto al paciente, comenzando con sus derechos, como primero, los pacientes tienen derecho al acceso a la atención médica integral. Como segundo, el recibir atención oportuna, profesional y eficaz acorde a sus necesidades de salud. El tercero, el recibir trato digno con respeto a los derechos humanos. El cuarto, el recibir información completa, oportuna y veraz para decidir sobre su atención médica. El quinto, el otorgar o no su consentimiento informado. El sexto, la protección y tratamiento de sus datos personales. El séptimo, el recibir una segunda opinión sobre su padecimiento. El octavo, recibir atención inmediata en el caso de urgencia médica. El noveno, que es el contar con un expediente clínico único e integrado. Y finalmente el décimo, que es recibir atención y solución de quejas e inconformidades. Ahora, en cuanto a las obligaciones, la primera es el acudir a revisión médica de manera periódica. La segunda es ser corresponsable del cuidado de su propia salud. La tercera, el tratar con respeto y dignidad al personal de salud. La cuarta, el cumplir con los trámites y procedimientos normativos de la atención médica. Como quinta, el proporcionar de forma completa y veraz la información necesaria para la atención de su salud. La sexta, el cumplir con las indicaciones del personal de salud. Como séptima, el comunicar de manera inmediata cualquier complicación o efecto inesperado de su salud. Como octava, el evitar la automedicación y el uso irracional de antibióticos. Como novena, el acudir con profesionales de la salud titulados y certificados. Y finalmente, como décima, cuidar las instalaciones y respetar los reglamentos de la unidad médica. Ahora, hablando de confidencialidad, consentimiento informado y secreto médico, comenzando con la confidencialidad, pues este principio se refiere a la obligación del médico de no divulgar información del paciente sin su autorización. Este es un derecho del paciente, como ya se mencionaba, y un deber del médico que protege la intimidad del individuo. Esto tiene un valor legal y ético y su violación puede derivar en sanciones administrativas o penales, además de la pérdida de la confianza en la relación médico-paciente.
El consentimiento informado. El consentimiento informado implica el explicar al paciente de forma clara los riesgos, beneficios y alternativas de un procedimiento o tratamiento. Este se utiliza para obtener su aceptación libre y voluntaria, y pues el médico tiene la obligación de asegurarse de que el paciente comprende y es consciente de lo que se va a realizar. Su importancia legal radica en que protege el derecho del paciente a decidir sobre su cuerpo, es decir, la autonomía, y brinda respaldo legal al médico en caso de complicaciones siempre que haya actuado conforme a la Lex Artis. Y finalmente el secreto médico, pues este concepto se relaciona con el de confidencialidad, pero tiene un enfoque un poco diferente en el que pues se obliga al profesional de la salud a no revelar información obtenida en el ejercicio de su profesión, incluso frente a terceros o familiares, salvo algunas excepciones legales. Y pues esto está protegido por leyes como el Código Penal Federal, que sanciona su violación. Ahora, en cuanto al tema de la Lex Artis Medica, como ya se mencionó un poquito, la Lex Artis proviene del latín y significa la ley del arte, y esta se refiere a la ley del arte en medicina, lo cual quiere decir que es el conjunto de conocimientos que regulan el actuar del médico, y pues son normas de observancia tanto nacional como internacional. Este es un criterio que permite valorar el acto médico ejecutado por el profesional dentro de la relación médico-paciente. Y pues la práctica médica, según la Lex Artis, debe realizarse con calidad, esto es, de forma que el paciente obtenga un servicio que satisfaga sus necesidades y genere en él un sentimiento de conformidad. Hablando de la importancia en la valoración de la responsabilidad médica, pues la valoración de la responsabilidad médica es un proceso crucial para determinar si un acto médico ha sido realizado conforme a los estándares aceptados o si incurrió en mala praxis. A partir de esto se puede realizar una valoración, por ejemplo, la identificación del tipo de culpa, que pues permite diferenciar entre situaciones como el dolo, es decir, el daño intencionado, o la culpa, es decir, la omisión no intencionada, que puede deberse, como ya mencionamos, a negligencia, a impericia, a imprudencia. Y pues esto es esencial para clasificar el tipo de responsabilidad, ya sea, como ya mencionábamos, civil, penal o administrativa. En cuanto a la aplicación de la Lex Artis ad hoc, esta valoración exige revisar si el médico actuó conforme a la Lex Artis, es decir, preguntándose si se usaron conocimientos y prácticas aceptadas o si se adaptaron adecuadamente a las condiciones específicas del paciente. Y pues esto es importante para evaluar la diligencia del profesional. En cuanto a las guías de práctica clínica, las guías clínicas, pues estas se convierten en una herramienta objetiva para poder determinar si la atención médica fue adecuada, también para facilitar el trabajo de peritos y jueces en los juicios y para brindar al médico respaldo frente a una posible reclamación. Así, cuando una actuación conforme a las guías establecidas, se reduce el riesgo de una sanción legal. En cuanto a la determinación del daño y su reparación, pues la valoración va a ser necesaria para establecer si hubo daño causado por mala praxis y, en caso de que lo haya, pues para cuantificar el daño y determinar si hay responsabilidad, como ya mencionamos, penal o administrativa. Y también pues esto puede servir para la prevención de injusticia, ya que una adecuada valoración garantiza que no se sancione al médico por resultados que finalmente pues eran inevitables, y que se haga justicia en casos de verdadera negligencia médica. Por ejemplo, un caso práctico y un ejemplo puede ser el caso de Marilyn Code, que fue un caso que surgió a finales de 2024 y pues
generó mucha controversia, ya que se descubrió que esta mujer, sin ser ni médica ni psiquiatra, pues ejercía ilegalmente la psiquiatría en el estado de Puebla. Ella, quien en realidad pues es abogada de formación, se presentaba como doctora especialista en salud mental, presumía estudios falsos en Harvard y otras universidades, y pues afirmaba poder curar la depresión en 7 días. Entonces durante años estuvo atendiendo en consultas en su consultorio privado, diagnosticando enfermedades mentales, prescribiendo medicamentos controlados y pues en general exponiendo a pacientes vulnerables a tratamientos inadecuados. Entonces varios de estos expacientes denunciaron haber sufrido efectos adversos, haber tenido diagnósticos erróneos y haber recibido pues maltrato psicológico. Entonces este caso pues fue expuesto, y esto llevó a que las autoridades sanitarias pues clausuraran su consultorio y la Fiscalía del Estado pues iniciara una investigación, y finalmente pues ella fue detenida en noviembre de 2024 y vinculada a proceso por usurpación de profesión y falsificación de documentos. Y bueno, escogí este caso ya que pues me parece que constituye un ejemplo claro de la vulneración de la Lex Artis médica, porque pues esta persona ni siquiera era médico. Entonces en el ejercicio todas estas acciones se basaron en el ejercicio ilegal e irresponsable de una actividad reservada exclusivamente a profesionales debidamente cualificados, ya que pues la Lex Artis establece que toda actuación médica debe seguir los estándares técnicos, éticos y legales propios de la profesión, lo cual pues incluye una formación académica reglada, acreditada, oficial, y el cumplimiento de protocolos clínicos basados en la evidencia. Esta persona, pues sin ser médico ni psiquiatra, ofrecía consultas psiquiátricas, recetaba medicamentos controlados y realizaba diagnósticos sin tener esta capacitación de la que pues nos habla la Lex Artis, lo que no solo pues va en contra de estos estándares, sino que pone en riesgo directo la salud física y mental de los pacientes. Entonces su actuación pues demuestra una falta total del apego a los principios básicos de la práctica médica, como la competencia profesional, el consentimiento informado y pues la prescripción responsable. Por lo tanto, pues su caso no solo es un fraude legal, sino también una violación ética y técnica de la Lex Artis, con pues que posiblemente pudo haber tenido consecuencias muy graves para la seguridad de los pacientes. Ahora, en cuanto a la NOM 004 y el expediente clínico, hablando de la finalidad del expediente clínico, pues el expediente clínico es un instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho a la protección a la salud, y pues su finalidad se relaciona con que es un conjunto único de información y datos personales de un paciente que puede estar integrado por documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, entre otros, mediante los cuales se hace constatar en diferentes momentos del proceso de la atención médica las intervenciones del personal de salud, así como describir el estado de salud del paciente, además de incluir en su caso datos acerca del bienestar físico, mental y social del mismo. Es decir, va a ser un documento que recaba toda la información y datos personales del paciente en cuanto a la atención médica. El contenido obligatorio según la NOM 004 del expediente clínico, y pues esta establece que todo expediente clínico debe incluir los siguientes documentos dependiendo del tipo de atención brindada, que pues son el tipo de documento, el nombre y el domicilio del establecimiento, el nombre de la institución en su caso, el nombre completo del paciente, sexo, edad, domicilio. En cuanto a la historia clínica, ya sea para consulta general o de especialidad,
en donde pues debe contener ficha de identificación que incluye el nombre, edad, sexo, grupo étnico, etc. Los antecedentes heredofamiliares y personales, tanto patológicos como no patológicos, el padecimiento actual, incluyendo los tratamientos anteriores, el interrogatorio por aparatos y sistemas, la exploración física, que incluye pues el hábitus exterior, los signos vitales, peso, talla, el estado de órganos y sistemas, etc. Los resultados de estudios de laboratorio y gabinete, los diagnósticos o problemas clínicos, el pronóstico y finalmente la indicación terapéutica. En cuanto a las notas de evolución, estas se deben realizar cada vez que se atienda al paciente y pues debe incluir la evolución del cuadro clínico, resultados relevantes de estudios solicitados, diagnósticos actualizados, tratamiento e indicaciones médicas principalmente. En cuanto a las notas de interconsulta, estas deben incluir los criterios diagnósticos, el plan de estudios y tratamiento sugerido. En cuanto a las notas de referencia y traslado, estas deben incluir el establecimiento del que se envía y el receptor y un resumen clínico que incluya motivo de envío, diagnóstico y la terapéutica empleada. En cuanto a las notas de urgencias, se debe realizar una nota inicial que incluya fecha, hora, signos vitales, motivo de atención, resumen del interrogatorio y exploración, diagnóstico y tratamiento, así como una nota de evolución. En cuanto a las notas de hospitalización, estas deben incluir la nota de ingreso, que va a incluir los signos vitales, resumen del interrogatorio, exploración, diagnóstico y tratamiento inicial, la nota de evolución diaria, la nota preoperatoria, que pues incluye el plan quirúrgico, riesgos, fecha de cirugía, cuidados postoperatorios, nota preanestésica y registro anestésico, la nota postoperatoria, que incluye el resumen de la cirugía realizada, una nota de egreso, que incluye los diagnósticos finales, el resumen de la estancia, tratamientos y recomendaciones de seguimiento. En cuanto a los reportes de personal técnico, pues son básicamente las hojas de enfermería que incluyen los signos vitales, medicamentos, procedimientos realizados, observaciones y reportes de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. Y pues finalmente otros documentos como pueden ser las cartas de consentimiento informado, que pues se realizan sobre todo en procedimientos como cirugía mayor, anestesia, todos los procedimientos de alto riesgo, de investigación, en donación de órganos, etc. También está la hoja de egreso voluntario, que debe ser firmada por el paciente o por el familiar en caso de ser necesario. La notificación al Ministerio Público en casos de violencia, delitos o lesiones. Los reportes de causa de muerte y también puede ser las notas de defunción y de muerte fetal. Ahora, en cuanto a la responsabilidad legal del personal médico, pues esta norma nos habla de que el médico tiene la obligación de integrar y conservar el expediente clínico completo y actualizado conforme a la normatividad aplicable. También que tiene la responsabilidad solidaria del personal médico y de los establecimientos, ya sean públicos o privados, sobre el correcto manejo de los expedientes. También tiene la obligación de cumplir ética y profesionalmente con la elaboración de los registros. También el garantizar la confidencialidad y la adecuada protección de los datos contenidos. El informar verbalmente y por escrito a los pacientes, tutores o autoridades competentes cuando sí se requiera. El firmar autógrafamente o electrónicamente todas las notas médicas según la legislación vigente. Y pues el mantener el expediente clínico por un periodo mínimo de 5 años contados a partir del último acto médico. Cuanto a las consecuencias legales que pueden resultar de omisiones o alteraciones del expediente clínico, las omisiones, alteraciones o falsificación o destrucción del expediente clínico pueden generar, como ya se mencionaba, responsabilidad administrativa, es decir, sanciones, multas o clausura de los establecimientos médicos, responsabilidad civil como indemnizaciones por daños y perjuicios al paciente o familiares,
Y pues responsabilidad penal en los casos de falsificación, pérdida dolosa de información o daño al paciente. Incluso puede haber prisión o inhabilitación profesional. Además, pues en los juicios por negligencia médica, el expediente clínico que esté mal elaborado o incompleto, pues va a constituir como pruebas en contra del médico o del establecimiento. Y pues la falta de expedientes clínicos adecuados puede interpretarse como una presunción de mala práctica médica. En cuanto a la protección de datos personales en salud, hablando de la confidencialidad, el paciente es el titular de sus datos personales contenidos en el expediente y ningún dato puede ser divulgado sin el consentimiento explícito del paciente o su representante legal. La información solo va a poder ser proporcionada a terceros mediante solicitud escrita del paciente o autoridad competente, por ejemplo, autoridades judiciales o administrativas. Existen excepciones, por ejemplo, en casos de divulgación con fines de enseñanza, investigación o publicación médica, siempre y cuando el paciente no sea identificable o que se cuente con su autorización escrita previa. Y en cuanto al consentimiento informado, como ya se mencionaba, se realiza para procedimientos de riesgo, la publicación de datos sensibles o la participación en investigaciones en donde se requiere la firma en este consentimiento informado, y también el manejo de datos personales de salud debe respetar, además de la NOM 004, pues también la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y otras leyes de privacidad aplicables en México. Ahora, finalmente, en cuanto al tema de medicina forense, vamos a comenzar con los principales acontecimientos históricos y la evolución de la medicina forense, principalmente ahorita en el mundo, y posteriormente vamos a hablar de su evolución en México. Entonces, primero, uno de los primeros acontecimientos que existe fue en el Antiguo Egipto, en el 3000 a.C., donde se reconoce a Imhotep como el primer experto en medicina forense. También está el Código de los Hititas en el 1400 a.C., donde se presentan los primeros registros escritos sobre la relación entre la medicina y el derecho. Posteriormente, en el año 44 a.C., en Roma, donde tras el asesinato de Julio César, el médico Antistius realizó una autopsia y documentó 23 puñaladas, de las cuales solo una fue mortal. En el 529 al 564 después de Cristo, el Código Justiniano reguló la práctica médica y estableció la participación de expertos médicos en procesos judiciales. En el año 1247, en China, se publicó un tratado sobre las lesiones, causas de muerte y técnicas para estudiar cadáveres, denominado He Yuan Lu. En el año de 1537, en Europa, surge el Código Carolino, que es promulgado por Carlos V, quien exigía la participación de médicos en casos judiciales como homicidios y envenenamientos. Posteriormente, en el año de 1575, en Francia, Ambrosio Paré desarrolló metodología para realizar informes médico-legales. Posteriormente, en el año de 1620, en Italia, Pablo Sacchia escribió sobre medicina legal, siendo el médico del Papa. Luego tenemos que en el año de 1493, en América, se da el primer dictamen médico-legal del Nuevo Mundo por el doctor Pedro Álvarez Chanca en la isla La Española. Ahora, continuando con la evolución de la medicina forense, en la época colonial, específicamente en el año de 1524, se realiza la fundación del Hospital de la Purísima Concepción. En 1536 se realiza la primera necropsia por Cristóbal Méndez. En 1768
se instauran cátedras en medicina legal. Ya en el siglo XIX, en 1833, se imparte la primera cátedra formal de medicina legal y entre los años 1818 a 1879, Luis Hidalgo y Carpio, que es considerado el padre de la medicina forense en México, fundó el Consejo Superior de Salubridad en el año de 1841 y elaboró una doctrina para el Código Penal en el año de 1871. Finalmente, en el siglo XX, en el año de 1903, se establece el servicio médico legal en el Distrito Federal. En el año de 1939 se independiza el servicio médico legal y se amplían sus funciones y personal. Y entre el año de 1960 a 2009 han surgido traslados y evolución de la sede del servicio médico forense hasta convertirse en el Instituto de Ciencias Forenses en el año de 2012. En cuanto a la enseñanza de la medicina forense en México, en el año de 1964 surge el primer curso de adiestramiento en medicina forense en la UNAM. Entre los años 1977 y 2001 se realiza una apertura de posgrados y especialidades en distintas universidades del país, como la Universidad de Veracruz, la Universidad Veracruzana. Y bueno, entre los años 1977 y 2001 se realiza una apertura de posgrados y especialidades en distintas universidades, como la Universidad Veracruzana, el IPN, la UNAM y la Universidad de Guadalajara, entre otras. Y finalmente, en el año de 1990 se realiza la fundación del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, que es quien ahora regula la certificación de estos especialistas. Ahora hablando sobre las ramas de la medicina forense, algunas de las ramas de la medicina forense, tenemos la tanatología forense, donde pues el término tanatología proviene del griego thanatos, que significa muerte, y logos estudio, es decir, se trata de un concepto que se refiere tanto a la atención del estado emocional del paciente y núcleo familiar en casos de enfermedades con pronóstico malo a mediano o corto plazo, así como al estudio de los cambios físicos, químicos y microbianos que le suceden al cadáver, que permiten pues por lo general establecer el tiempo aproximado de muerte, es decir, el intervalo post-mortem. Ahora, en cuanto a la sexología forense, la sexología estudia la sexualidad del ser humano, el comportamiento sexual y sus diferentes manifestaciones desde el punto de vista psicológico y fisiológico. En medicina forense esto implica el análisis de los cambios fisiológicos, así como de las alteraciones orgánicas de orden sexual relacionadas con la comisión de delitos. En cuanto a la toxicología forense, la toxicología pues, se encarga de analizar los efectos tóxicos de determinados elementos sobre un organismo y establece que un producto o sustancia es tóxica cuando causa algún tipo de daño, ya sea superficial o profundo. Entonces la toxicología forense, la cual se basa en el conocimiento de la toxicología, pues apoya la patología y medicina forense para establecer las causas de muerte. Y finalmente la psiquiatría forense, que pues la psiquiatría del griego psique significa alma y atreia, que significa curación, es la especialidad médica que se dedica al estudio de los trastornos mentales con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas que los padecen y asegurar la autonomía y la adaptación del individuo a las condiciones de su existencia. La psiquiatría forense, ya específicamente, consiste en la aplicación de los conocimientos psiquiátricos para la administración de justicia y abarca temas como la inimputabilidad e incapacidad, es decir, pues la psiquiatría dentro del derecho. Ahora, en cuanto a las implicaciones legales de la dictaminación forense, pues comenzando con la participación en los juicios del perito médico, pues estos van a tener un rol en el sistema de justicia penal acusatorio. Esto
ya que el perito médico debe estar preparado no solo en el área técnica, sino también en el proceso judicial oral, donde su papel es proporcionar evidencia experta para ayudar a esclarecer los hechos, proteger al inocente y asegurar que el culpable no quede impune. Esto va a ser en básicamente dos etapas su participación. La primera siendo la etapa de investigación, donde pues a solicitud del Ministerio Público el perito elabora un peritaje y pues este documento se integra en la carpeta de investigación. Posteriormente tiene una etapa de juicio oral, donde va a haber una reunión previa con el Ministerio Público para revisar el caso y preparar el interrogatorio. Luego se presenta ante el tribunal, donde pues el perito debe acreditarse, es decir, demostrar sus estudios, experiencia y certificación en medicina forense, vincularse al caso, es decir, explicar por qué está participando, y exponer el peritaje, es decir, responder preguntas del Ministerio Público y de la defensa. También en cuanto a los dictámenes periciales, pues estos son informes técnicos científicos elaborados por el perito médico para esclarecer los hechos, como se ha mencionado, relacionados con delitos, ya sea con personas vivas o fallecidas. Algunos de los tipos más comunes de dictámenes médico-forenses son las necropsias, la clasificación de lesiones, los dictámenes ginecológicos y andrológicos, la estimación de edad clínica probable, estados de ebriedad y toxicomanía, mecánica de lesiones, estimación del tiempo de muerte, casos de tortura, mala praxis médica, violaciones a derechos humanos, entre otras. Y pues algunas de las características de los peritajes es que deben realizarse bajo estándares nacionales e internacionales, deben ser objetivos, imparciales y técnicamente sólidos, y pues estos tienen un valor probatorio solo si el perito está certificado y debidamente acreditado. Ahora, la responsabilidad del perito médico, pues esta se encuentra dentro de un marco normativo que es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, también en normas éticas y legales de la práctica clínica, que pues aplican tanto en el ámbito público como en el privado. Y pues el perito médico puede incurrir en responsabilidad profesional si se presenta elementos como la obligación preexistente, es decir, la relación médico-paciente, aunque sea por mandato judicial, pues conlleva deberes contractuales, que es el evaluar y tratar al paciente. También está la falla médica, que puede derivar, como ya mencionábamos, de impericia, imprudencia, negligencia. También está el daño ocasionado, es decir, cualquier prejuicio al paciente como resultado de una actuación incorrecta. Y pues finalmente también se puede ver al nexo causal, donde debe haber una conexión directa entre la actuación del perito y el daño sufrido. Entonces, como consecuencias, pues esto puede derivar en responsabilidad, ya se mencionaba, administrativa, civil o penal, según el tipo y gravedad de la falta. Y pues en casos graves esto puede constituir un delito médico legal. Y pues eso sería todo de mi parte. Estas son las referencias de donde se realizó la investigación para obtener esta información. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.